Ok, buenas, buenas noches con todos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenas noches, profe. Sí. Ok, muy amable, gracias. Sí. Listo, gracias. Ok, vamos a, vamos a continuar. Me parece que ya vimos la parte de capacitores, ¿no es cierto? La clase anterior. No sé si nos quedó algo pendiente. No, ya habíamos visto los condensadores, tipo de papel, condensadores plásticos, cerámicos, electrolíticos. Formato aula, Perdón. diapositiva aula, No le entendí. ¿Me repite, por favor? que si esta información explica de los Está en el aula virtual. Los videos, sí. Está subida la del martes 29 de la semana anterior, ¿no? Estoy al día, creo, con todos los videos. No sé, ¿alguien quería decir algo? No, ok, listo. Entonces, vamos. Asistencia, perdón. Perdón. Sí, profesor, Se va a tomar la asistencia. Ah, sí, la asistencia todavía no. déjame. Esperemos un poquito más que ingresen todos los compañeros. Luego tomamos la asistencia. Entonces, vamos para terminar con los dispositivos, estos serían los pasivos, a terminar con las bobinas o los inductores. ¿Ya? Entonces vamos con la definición. A ver quién nos ayuda por acá de los que están conectados. Yo, profesor. Claro, siga. Una bobina es un componente circuital cuya principal característica es almacenar en el campo magnético existente. En él, la energía que recibe el circuito donde está conectado. En este elemento hay que tomar en cuenta la energía disipada en forma de calor, pero por lo general la energía almacenada en el campo eléctrico puede considerarse deseable. Las bobinas están construidas por un alambre enrollado alrededor de un núcleo que puede ser o no material ferromagnético como se indica en la figura 24. Ok, muy amable, gracias. Sí, entonces una bobina es un componente circuital cuya principal característica es almacenar ya campo magnético existente en él. Ya, entonces vamos a almacenar campo magnético. Dice, en este elemento hay que tomar en cuenta la energía disipada en forma de calor. Sí, acuérdense que estamos hablando de un alambre, ¿no? Es un alambre que está enrollado. Y el alambre por sí ya tiene un valor de resistencia. ¿Ya? Entonces, y ya sabemos que la resistencia, por una parte, deja pasar electrones y los electrones que no los deja pasar los transforma en calor. Ya eso ya sabemos. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Qué más? Las bobinas, esto constituidas por alambre enrollado, alrededor de un núcleo que puede ser o no un material ferromagnético, como se indica en la figura. Sí, nosotros hemos visto bobinas de sin núcleo, o sea, en la mitad solamente aire, o hay bobinas que tiene un núcleo de hierro o un núcleo ferromagnético, esos del tipo carbón, ¿no? Entonces, ¿para qué se utilizan los núcleos? Los núcleos incrementan el campo magnético generado, entonces mejora las condiciones, ¿no? De la energía que está almacenando este elemento.
Dice que al circular una corriente por cada una de las espiras se crea un campo magnético cuya intensidad es mayor dentro de los arrollados. ¿Ya? Dice las propiedades de una bobina pueden cambiar según si el material con el cual está elaborado el núcleo es ferromagnético o no. ¿Sí? Si es que es ferromagnético, si es que es metálico, ya les digo, incrementa el flujo, ¿no? Incrementa la fuerza del campo magnético generado. Si dicho material no es ferromagnético, las características de la bobina del flujo magnético contra corriente es aproximadamente lineal, ya que puede representarse mediante la gráfica como esta de aquí. Figura 25, ¿ya? Entonces, la intensidad de la corriente y el campo generado es lineal cuando el núcleo, sí, no es ferromagnético. Si el núcleo es ferromagnético, en cambio, la característica cambia. Miren, va incrementándose la corriente y va incrementándose el flujo de manera ya no lineal, sino esto vendría a ser algo exponencial, ¿ya? Y aquí hay una característica interesante, ¿no? Que se va incrementando hasta un valor máximo y de ahí cuando regresa, no regresa por el mismo camino, regresa formando esta gráfica que se conoce como histéresis, ¿ya? No sé si eso vieron en física o matemáticas, pero esta curva de aquí se la conoce como histéresis, quiere decir que tiene un comportamiento cuando el valor se incrementa y tiene un comportamiento cuando el valor decrementa. A ver, veámosle dónde está esto. Ok, estamos por acá. Ya, entonces partimos, ¿no? del origen, vamos incrementando la corriente y ya no tiene el comportamiento lineal, sino que tiene un comportamiento exponencial, ya, hasta alcanzar la corriente, que pues es corriente nominal, pero el momento que va disminuyendo la corriente, ahora no regresa por el mismo camino. Cuando regresa por este otro camino hasta alcanzar su contrapartes, ¿no? Su valor máximo en negativo. Y de ahí cuando regresa nuevamente y cuando vuelve a incrementarse, lo hace ni siquiera por este otro camino, sino que forma un nuevo camino. ¿Ya? Entonces tenemos aquí una diferencia, ¿no? Una diferencia. Para un mismo punto, ¿ya? Yo puedo tener diferentes valores, dependiendo si el valor se está incrementando de la corriente o está disminuyendo. Yo voy a tener dos valores, ¿sí? Aquí, por ejemplo, si yo tomo este valor de corriente, vamos a coger este valor, ¿ya? Si se está incrementando la corriente, yo tengo este valor acá, yo tengo este valor de campo magnético, pero si estuviera disminuyendo la corriente, el campo sería mayor, sería este de acá, ¿no? Ya, entonces para un mismo valor de corriente yo tengo diferentes valores del campo. ¿En dónde más podemos ver algo parecido a esta histéresis, ¿no? A este comportamiento, ¿ya? De que hace una cosa cuando sube y hace otra cosa cuando baja. De pronto, no sé si ustedes han visto aplicaciones como esta.
¿ya? Entonces cuando está, va o se prende en un valor y se apaga en otro valor, ¿ya? Aquí digamos que es prendido, acá digamos que es apagado. Entonces se prende en un valor pero se apaga en otro valor. Ese es el caso de los famosos pressure switch, ¿no? ¿Qué sería? De los sistemas que nosotros tenemos para el agua, ya para nuestros Automático para el agua. tanques, ¿no es cierto? Ustedes han visto, ¿no? Que se prende cuando la presión baja de cierto valor, ¿sí? Eso se llama el prensado. Ya, aquí cuando el valor está bajo, ahí se prende. Y se apaga cuando el valor está alto. Ya, aquí se apaga. Y queda apagado hasta que nuevamente llega al valor mínimo. Y ahí nuevamente se prende. Queda prendido hasta llegar a otro valor y ahí baja. Ya, entonces ahí podemos ver una operación similar, ¿no? Similar que tiene un valor en un sentido y otro valor en otro. Ya, no sé si estamos claros con esta parte de lo que es la histéresis. Bueno, esta es una relación entre corriente y campo magnético en una bobina. Ok, vamos por acá. Dice cuando comienza a circular corriente por la bobina, ¿ya? Y el valor de dicha corriente aumenta en el sentido positivo, la magnitud del flujo magnético aumenta, línea ascendente, hasta que para una corriente I1 el flujo magnético satura, permaneciendo en un valor constante aunque se siga incrementando la corriente, ¿ya? Entonces llega hasta aquí, no importa si la corriente sigue aumentando, ¿sí? Se va a mantener en un mismo valor. Ya, eso es lo que dice. Hasta aquí ya se saturó, de ahí no va a crearse más flujo, ya sin importar si crece la corriente. Tiene un límite de saturación. Y lo mismo tiene cuando disminuye, ¿ya? Si la corriente comienza a disminuir por debajo del valor I1, el flujo también disminuye, pero como podemos observar en la figura, lo hace siguiendo una curva diferente a la inicial, ya que existe un flujo remanente, cuya magnitud se opone claramente en evidencia cuando la corriente es nula. El material ferromagnético se comporta como un imán permanente y por lo tanto tiene cierto campo magnético, sin necesidad de que circule corriente por la bobina. ¿Ya? Si a continuación se aplican valores negativos de corriente, el material ferromagnético se desimanta completamente, el flujo se anula, después de lo cual la magnitud del flujo comienza a aumentar en sentido contrario hasta un punto correspondiente a la corriente I2, en el que nuevamente se satura. ¿Ya? Entonces acá ya tenemos el otro comportamiento, ¿sí? Entonces, cuando se satura, tiene el núcleo, se convierte en un imán y tiene características magnéticas. Ya tiene un polo norte, tiene un polo sur, ¿ya? Puede pegarse a partes metálicas, ferromagnéticas. Cuando está la corriente en cero, en esta parte de aquí ya pierde sus características, ¿ya? Y si se le coloca corriente negativa, pues simplemente se satura al otro lado, pero también presenta las mismas características, ¿no? Se comporta nuevamente como imán. Ok, no sé si con ustedes les mencionaba, ¿no? Cuando se habla de esto, de la magnetización del núcleo, se han hecho ustedes el experimento, ¿no? Creo que casi todos tenemos algún destornillador que no es imantado, ¿no? Y es importante que un destornillador esté imantado para poder cogerle a los tornillitos, o que los tornillitos no se nos caigan, ¿no? Cuando estamos tratando de armar algo. Entonces, ¿cómo imantar el destornillador? Pues simplemente le creamos esto, ¿no? Hacemos una bobina alrededor del metal, le conectamos momentáneamente hacia una batería, que puede ser la batería del carro, ¿sí?
y se magnetiza el destornillador, y dependiendo del metal, ¿no? Dependiendo del material con el que esté hecho el destornillador, esa magnetización puede durarle cierto tiempo o puede desmagnetizarse luego de un tiempo corto, ¿ya? Entonces, si necesitan magnetizar un destornillador, ya saben cómo, y les puede ayudar, ¿ya? Y ese es el sentido de una bobina, en este caso de la creación del campo magnético dentro de un núcleo ferromagnético. Aprovechando este mismo comportamiento, es donde ya podemos nosotros utilizar, ¿no? La bobina la podemos utilizar como relé, o la podemos utilizar como los famosos timbres, ¿no? Los timbres de escuela, no sé, de campana, los antiguos, no los modernos. Hayan los famosos timbres de campana, ¿no? Entonces usted accionaba, era una bobina, era un núcleo metálico, y el momento que se accionaba se generaba el campo magnético, el núcleo metálico empezaba a vibrar y empezaba a golpear contra la campana y sonaba, ¿no? La alarma. O el famoso relé, el relé o los contactores en la parte eléctrica que utilizamos, ¿no? Es una bobina que la accionamos y mecánicamente a través del campo magnético generado hay un contacto mecánico que se mueve, ¿no? Una placa metálica que se mueve y hace contacto ciertos bornes, y otros se abren. Entonces tenemos contactos normalmente abiertos, contactos normalmente cerrados, y ya tenemos el accionamiento de un relé o relay, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, solamente aprovechando esta parte del comportamiento o la generación del campo magnético. ¿Ya? ¿Qué más? Dice especificaciones. ¿Cómo se especifica una bobina? Dice valor nominal y tolerancia. El fabricante debe especificar en primer lugar el valor nominal de la bobina y su tolerancia, como lo hacen con las resistencias y los condensadores. Para este tipo de componentes no existe ningún código de colores, por lo que el valor se indica numéricamente sobre el elemento o se incluye en una tabla o en un manual. ¿Ya? Entonces en las bobinas o transformadores no vamos a encontrar códigos de colores ni nada de eso. Vamos a encontrar una numeración, o vamos a encontrar si es que el transformador es grande, una placa donde estén los datos, ¿sí? Donde estén los datos del transformador o de la bobina o del relé. Resistencia interna. ¿Ya? El alambre con el cual está construida la bobina presenta una cierta resistencia, cuyo valor es necesario conocer, ya que puede tener gran influencia en el circuito donde se ponga a operar la bobina. ¿Sí? Por lo general, el fabricante especifica este valor en la tabla de características del componente en cuestión. ¿Ya? Entonces, una bobina tiene una resistencia interna. Creo que aquí el mejor ejemplo que les puedo dar es el de los parlantes, ¿no? Ustedes han visto los parlantes, los de audio, los parlantes dicen, ¿no? Ahí 8 ohmios o le dicen 4 ohmios. En sí es una bobina, ¿sí? Es una bobina la que se mueve y genera el sonido, ¿sí? Pero al ser bobina tiene un valor de resistencia y ese viene marcado. Ya en los parlantes es mucho más fácil de darse cuenta de esa situación. Corriente máxima. Dice, debido a la resistencia interna que tiene, la bobina disipa cierta cantidad de potencia en forma de calor. Ya eso ya nos quedó bastante claro con las resistencias. Dice, ahora bien, como para toda resistencia, esta cantidad de potencia disipada tiene un máximo que es necesario especificar. Por lo general, para este tipo de componente no se especifica directamente la potencia, sino que se indica la corriente máxima en DC que puede circular, la cual produce dicha disipación máxima.
Para las bobinas de núcleo ferromagnético se especifica la corriente para la cual el flujo magnético satura. ¿Ya? Entonces, por una parte, tenemos la corriente máxima a la que hace referencia de la potencia, ¿sí? A la cual ya sería máxima, ¿no? De operación. Y la otra en la que se alcanza el flujo magnético, la saturación del flujo magnético, conforme lo vimos acá en la gráfica. Entonces nos especifica esta corriente, ¿ya? Esta corriente de aquí es la que nos estaría especificando. La frecuencia de operación. Dice, como hemos dicho, las bobinas están construidas con alambres enrollados sobre un núcleo, ¿sí? Entre espira y espira existe una cierta capacitancia, ¿ya? Que se encuentra, dice ya que se encuentran dos conductores separados por un dieléctrico, ¿sí? Entre espira y espira están separados por un dieléctrico y eso vendría a convertirse en una capacitancia, ¿no? Por lo tanto, dice, para representar todos los efectos mencionados podemos usar el modelo circuital presentado en la figura. Entonces, este es el modelo circuital real, ¿ya? De una bobina, que sería una resistencia interna, que ya sabemos que tiene por el hecho de ser un alambre, ¿sí? La inductancia propia del elemento, la que le da nombre al elemento, y la capacitancia que está entre espiras. Obviamente esta capacitancia y la resistencia de pronto van a ser despreciables, por eso no se las tome en cuenta, quedando únicamente el valor de la inductancia como parámetro principal. ¿Ya? Dice, el valor de la capacitancia es lo suficientemente pequeño para que no sea necesario tomarlo en cuenta a bajas frecuencias. La energía almacenada en el campo eléctrico a dichas frecuencias es despreciable. Pero a medida que se aumenta la frecuencia de operación, la impedancia debida a esta capacitancia se va haciendo cada vez menor, mientras que la impedancia de la inductancia aumenta hasta que para una cierta frecuencia ambas impedancias son iguales. Dicha frecuencia se conoce con el nombre de frecuencia de resonancia de la bobina. ¿Ya? Entonces hay que tener el dato en cuenta dependiendo de la frecuencia a la que trabaja. ¿Ya? Entonces una bobina puede entrar en resonancia, ¿sí? Si es que ha alcanzado una frecuencia en la cual la impedancia capacitiva le iguala a la impedancia inductiva. En cuanto a la parte de las impedancias, es bueno que sepan, se forma como el triángulo de potencias, ¿no? No sé si ustedes ya les habían indicado el famoso triángulo de potencias. Se me fue el... Se me fue el marcador. Bueno, la potencia total, la impedancia total, ¿sí? La impedancia total va a ser igual a la resistencia, ¿sí? Más la impedancia, la que sería la resistencia activa o la impedancia activa, más la reactiva. Y la reactiva se puede dividir en capacitiva e inductiva. ¿Ya? Déjeme ver, no sé qué le pasó al marcador. Déjenme ver si le cierro el programa para volverlo a abrir. Epic Pen, aquí está, finalizar tarea. Ok.
Eso. Ya apareció esto por acá. Vamos a ponerle por acá. Ya. Entonces la impedancia, ¿no? La impedancia total va a ser igual a la resistencia más la impedancia reactiva. Y esta impedancia reactiva puede ser inductiva o capacitiva. ¿Ya? Entonces si hacemos un triángulo de impedancias, lo que está aquí en el eje X vendría a ser la impedancia resistiva, ¿ya? Y hacia arriba podría ser la inductiva y hacia abajo la capacitiva, ¿ya? Y el componente o la impedancia total sería esta, ¿ya? La impedancia total, la suma de las dos, ¿sí? Ya, por ejemplo, en un motor tenemos resistencia e inductancia, ¿sí? Eso es un motor. Por eso la potencia que se consume, la potencia total que se consume debe ser suficiente para alimentar la carga resistiva y la inductiva. Cuando tenemos bastantes motores funcionando en una misma área, estamos consumiendo, ¿sí?, una potencia grande. Ahora viene lo interesante, ¿no? Nuestro medidor, el medidor de energía eléctrica que nosotros tenemos en la casa, lo único que nos mide es esto. ¿Ya? El medidor que nosotros tenemos en nuestras casas nos mide la potencia referida a la potencia activa, ¿no? La potencia activa, ¿ya? Pero no nos mide la potencia reactiva. Realmente nosotros, si tenemos un campo de motores, estamos consumiendo bastante potencia total, ya, pero muy poca potencia activa. Por eso es que ustedes, no sé si han escuchado el famoso banco de capacitores. ¿Para qué utilizamos el banco de capacitores? Es para contrarrestar esta potencia inductiva que nosotros estamos teniendo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos capacitores de tal manera que esta potencia la restamos y llegue a quedar solamente una potencia activa, que sería lo que está midiendo el medidor nuestro. Entonces estaríamos consumiendo y lo que estamos midiendo ahí, potencia activa. Para eso se utilizan los famosos bancos de capacitores, ¿sí? La corrección que se hace de las potencias reactivas. Y asimismo, como tenemos esas potencias, el triángulo de potencias es igual al triángulo de aquí de las impedancias. Es el mismo concepto, ¿ya? No sé si ya lo sabían, pero en todo caso les hago conocer, ¿no?, las impedancias y el famoso triángulo de potencias. Ok, hasta aquí entonces hemos visto todo lo referente a cómo funcionan cada uno de los elementos pasivos, ¿no? En este caso, el resistor, el condensador o capacitor y la bobina o el inductor. También hemos hablado en el inicio de diferenciar, ¿no?, del elemento, del parámetro. El elemento se llama resistor. El parámetro es la resistencia. El elemento, lo que nosotros tocamos con nuestras manos, se llama condensador o capacitor, pero el parámetro eléctrico se llama capacitancia, ¿ya? Y de la misma manera, el elemento se llama bobina o inductor, ¿ya? Y el parámetro se llama inductancia. Ya sabemos la diferencia, entonces ya debemos hablar de una manera diferente, ¿no es cierto? Ya vamos cambiando nuestro vocabulario técnico
y hablando con más propiedad de cada uno de los elementos, en este caso elementos pasivos. Para recapitular nomás, tenemos los que convierten energía, ¿no es cierto? Es un elemento pasivo, y los que almacenan energía. Los que convierten la energía es el resistor, y convierte la energía eléctrica en calor. Por una parte limita el paso de la corriente, ¿sí? Deja pasar ciertos electrones, cierta corriente, y la que no deja pasar la convierte en calor. El capacitor, en cambio, es un elemento que almacena la energía en forma de campo eléctrico, ¿ya? Y el inductor es un elemento que almacena energía en forma de campo magnético. Hemos hablado de las tolerancias, de cómo ver el valor nominal, cuáles serían sus principales fallos que presenten, ¿sí? Para tener una idea o una noción de identificar el fallo, el daño dentro de un equipo eléctrico o electrónico. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, inquietud respecto a esta primera parte, los componentes pasivos? He hecho un pequeño resumen de todo lo que hemos visto, pero sin embargo, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, por favor, háganlo. Si no, continuamos con los elementos activos ahora. A ver. No, esta parte es la introductoria. Ya, esto es lo que ustedes debían haber conocido, ¿no? Eso. Ok, vamos a esto, pero hay otro libro, otra bibliografía que me... Este ya vimos. Bueno, no importa, vamos a utilizar esta información para referirnos a los elementos activos, los principales, el famoso diodo y el famoso transistor, ¿ya? Pero todo parte desde los conceptos básicos, ¿sí? Eso, semiconductores. Vamos acá. Ya. Todo parte de los conocimientos básicos respecto a los semiconductores. ¿Qué
¿quién me dice? A ver, tenemos los conductores y los no conductores, ¿no es cierto? Esos son los materiales que encontramos. ¿Quién me dice ejemplos de elementos no conductores? El caucho. El caucho es uno. ¿Cuál más? La madera. La madera. ¿Cuál más? La fibra. El café, profe. Fibra, sí, la baquelita también. Acuérdense que de la baquelita hacemos las tarjetas, ¿no? ¿Qué más? La goma. La goma. Goma o caucho, bueno, ya estaría dentro de lo mismo. ¿Qué más? La cerámica. Eso, la cerámica, ¿no? Los cristales, ¿no? Vidrio, profesor. Vidrio, exactamente. El vidrio, ya. Como ustedes ven, ¿qué tienen de común todos estos materiales que nosotros hemos indicado? Han hecho el petróleo. No, la madera no está hecho del petróleo. El caucho, bueno, el caucho puede ser, el plástico también. La baquelita, eso de pronto no. Los cristales no. La cerámica no viene del petróleo. ¿Qué tienen en común? Profesor, podría ser que es un material aislante porque no tienen pase de corriente. Ya, claro, son aislantes, sí, no conducen la electricidad. Pero lo que tienen en común es que no son materiales o elementos básicos, son compuestos, ¿sí? El caucho no es no lo podemos encontrar en la tabla periódica, no es un elemento puro, ¿sí? Es una mezcla de y formamos el caucho. La madera no van a decir, bueno, la madera sí la encontramos en la naturaleza, pero es una mezcla de montón compuestos químicos, ¿sí? El cristal también, la cerámica también, son compuestos que los encontramos en la naturaleza, ¿ya? Y esos son los aislantes. Ahora, ejemplos de materiales conductores. ¿Cuáles serían? El cobre. El cobre, listo. ¿Cuál más? La plata. La plata, El oro. el oro, ¿sí? El hierro. El hierro. Bueno, no es tan bueno, pero ya, sí conduce, sí. Entonces, miren, en cambio, los conductores ya los encontramos o los podemos encontrar en la tabla periódica, ¿no es cierto? El oro, la plata, el cobre, eso ya lo encontramos en la tabla periódica. Entonces, los conductores son elementos únicos, ¿no? No necesitan El estar agua. combinados. ¿Perdón? ¿Qué me decían? El compañero decía que el agua es conductor de corriente. Yo creo que sí, el agua es conductor de corriente. El agua sí conduce a la electricidad, ¿no? Por sus características que tiene, pero no es metal. ¿Sí? No es metal y conduce a la electricidad. ¿Qué más? Entonces les decía, ¿no? Los metales conductores ya no necesitan estar mezclados para permitir el paso de corriente, ¿ya? Entonces tenemos por un lado los aislantes, que son compuestos, ¿sí? Son elementos compuestos que no permiten el paso de la electricidad. Los conductores, en cambio, sí son elementos que se los encuentra en la naturaleza y permiten el paso de la corriente. Entonces, ¿qué vendrían siendo los semiconductores? Si el uno el uno deja pasar y el otro no, la corriente, ¿qué vendrían siendo los semiconductores? Ahí de la corriente, profesor. O sea, que la isla, que no es un corto, que no estoy mal. Ya, si aislante. aísla sería un aislante, exactamente. Ya vimos, Sí. ¿no? Que existen los aislantes y los conductores. Pero ¿qué vendría siendo entonces un semiconductor? Un semiconductor es aquel elemento que permite la conducción o la no conducción dependiendo de la excitación que se le dé. Ya, dependiendo, ¿no es cierto? Dependiendo de cómo actuemos sobre este elemento, o nos va a permitir conducir la electricidad o nos va a bloquear, ¿sí? En otras palabras, puede comportarse como un conductor o como un aislante, ¿ya? Dependiendo de las características que nosotros coloquemos a este elemento semiconductor,
¿Ya? Entonces acuérdese, existen los conductores y los aislantes. Y un semiconductor, ¿sí?, no es ni buen conductor ni buen aislante, ¿ya? Pero dependiendo de lo que nosotros hagamos alrededor de los semiconductores, nosotros podemos hacer que se comporte como conductor o como aislante, ¿ya? Nosotros haciendo una analogía, si hiciéramos una analogía al interruptor con el cual prendemos el foco de nuestro cuarto. Este es el símbolo del interruptor. Bueno, feo, pero es el símbolo, ¿no?, del interruptor con el cual podemos prender y apagar la luz. Entonces, miren, dependiendo de lo que yo haga, ¿ya? Si está en esta posición, está como aislante, ¿sí o no? Porque no me deja pasar la corriente, ¿ya? Y el rato que yo le presiono al interruptor, este contacto se une y dejo el paso de la corriente, ¿ya? Entonces, miren, un interruptor cumpliría con lo que acabamos de decir de un semiconductor, que dependiendo de lo que yo haga externamente a este elemento, ¿sí?, este elemento o va a comportarse como aislante o va a comportarse como conductor. ¿Sí estamos hasta ahí claros? ¿Ya? Les hago esta analogía porque más adelante a los semiconductores, cuando hagamos el análisis en circuitos, los vamos a representar como interruptores, ¿sí? Un interruptor abierto vendría siendo un aislante porque no me deja circular la corriente. Y un interruptor cerrado viene a convertirse en un conductor porque me deja pasar la corriente, ¿ya? Entonces, partimos de las definiciones que hemos analizado entre nosotros, ¿ya? Los semiconductores. Entonces, miren, tenemos aquí el aislante. Dice que es un elemento que prácticamente no conduce la corriente eléctrica. No existe un aislante ideal, es decir, que no conduzca absolutamente nada de corriente. Sí, todo aislante va a permitir conducir algo. ¿Ya? Profe, una consulta. Dígame. Entonces, quiere decir que en pocas palabras, un transistor o un diodo es un semiconductor, prácticamente. Así es. Son semiconductores. Ah, ¿Sí? Ya vamos a ver cómo están formados. ¿Sí? Primero vamos con las nociones básicas. Ya vamos a ver qué es lo que dio paso al surgimiento del diodo y del transistor. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. El conductor ideal, dice, es un elemento que no ofrece resistencia alguna al paso de la corriente. Dice, en realidad no existe el conductor ideal, ¿no? Ya que todo elemento ofrece resistencia. ¿Ya? Aquí les hago una pregunta, ¿no? Una bonita pregunta de examen. ¿Qué características o qué debería yo hacer para tratar de tener un conductor ideal? Básese en el concepto, ¿no?, de lo que era la resistencia. Acuérdese en un conductor, ¿no? Un alambre. ¿Qué tiene el alambre? Resistencia. ¿Ya? Y acuérdese, aquí dice, ¿no?, un conductor ideal no existe, ¿no?, porque ofrece resistencia. ¿Qué haría yo para que no ofrezca resistencia, para convertir un conductor en un conductor ideal, con lo que conocemos ya de las resistencias? ¿Qué me dirían ustedes? Pues, no sería primero un diagrama bien hecho y bien diseñado para que no sucedan esos errores. No sería tanto en un circuito, ¿no? Estamos hablando del conductor como tal, del elemento. ¿Ya? ¿Qué harían? Un semiconductor, ¿no? No. Ya, digamos, vamos al caso de un alambre, ¿no? Vamos al caso de un Sería- alambre. Dígame.
necesitaría tener un elemento que tenga menor cantidad de electrones para que tenga mayor eh, distribución entre los electrones de la misma materia. Eso dice aquí, ¿no? O sea, el conductor es el que ofrece, no ofrece resistencia, ¿no? Y eso ya es una característica propia de cada uno de los elementos. El oro tiene ciertas características atómicas, ¿no? Cuántos elementos tiene, cuántos electrones, las valencias del electrón y todo lo demás, ¿sí? Entonces ya sabemos sus características, pero también sabemos que no hay el elemento ideal. ¿Ya? Entonces mi pregunta es, ¿qué haríamos para tratar de hacerles ideales a esos elementos? Y acuérdese del concepto de resistencia, ¿no? Nosotros decíamos, como dice aquí, es un elemento, un conductor que no ofrece resistencia, pero al no ser ideal significa que sí hay algo de resistencia. Todo conector, todo elemento, todo metal tiene su algo de resistencia, ¿sí? Que impide que sea un conductor ideal, o sea, que deje pasar toda la corriente posible. ¿Cómo yo mejoraría eso? Profesor, ¿no será el flujo de corriente? El flujo de corriente. A ver, aquí tenemos Sí, el conductor, ¿no es cierto? Digamos que aquí tenemos un conductor, ¿ya? Por aquí queremos hacer pasar corriente, electrones. Profesor, Dígame. lo ideal tendría que ser que para que tenga un mayor flujo, sea el conductor sea de mayor diámetro. Si entre mayor diámetro indicaría que tuviera menor resistencia. No, a mayor diámetro estaría aumentando la masa del conductor y más bien tendría más resistencia, ¿no? ¿Ya? Profesor, ¿no sería tener un buen material aislante para que haya más resistencia? No, Por ejemplo, o sea, lo que queremos es tener un conductor, un conductor ideal, no un aislante ideal, un conductor ideal. ¿Ya? Vamos viendo. Entonces, aquí tenemos una cantidad de electrones, ¿no es cierto? El conductor ideal sería aquel que me deje pasar todos los electrones, ¿no es cierto? Del un lado al otro lado. Ese sería el conductor ideal, ¿no es cierto? Si aquí tengo 100, por poner números, ya, que a la salida yo tenga 100. ¿Sí o no? Ese sería el conductor ideal. Me deja pasar toditos los electrones. Pero eso dice que el conductor ideal no existe porque todo conductor, ¿sí?, tiene una resistencia pequeñita, pero la tiene. ¿Qué es la resistencia? La resistencia es la oposición al paso de la corriente, lo que significa que acá a la salida no nos pasa los 100, sino que nos pasa, digamos, 90. ¿Ya? En el mejor de los casos, nos pasan 90 electrones. ¿Qué pasa con los otros 10 electrones que no pasaron? ¿Qué pasa? se queda, profesor, no pasa. ¿Se quedan en dónde? ¿Se acuerda qué era lo que hacía una En resistencia? sí, Se disipa. Se transforma. disipa, ¿no es cierto? Se transforma en calor. No es que se queda aquí adentro en el cable, no. Se transforma y se transforma en calor. Entonces, de 100 electrones que están a la entrada, ¿sí?, a la salida tengo 90, ¿sí?, porque ningún conductor es ideal. Y lo poco que quedó se transforma en calor. Entonces, ¿en qué momento yo podría mejorar esta condición? Si es que yo trabajara a 0 grados y ni siquiera centígrados, a 0 grados Kelvin. Si yo trabajara a 0 grados Kelvin en un frío completo, entonces no estaría permitiendo la generación, la disipación del calor, lo que significa que le estaría aumentando aquí de pronto unos 9 más, estaría pasando, y bien es cierto, no creo que se llegue al
a lo ideal, ¿sí? A que sería 100-100, pero sí estaría al 99, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué condición física yo podría cambiar para que mi electricidad, mi conducción sea la ideal? La temperatura, bajar la temperatura. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? La temperatura... Factores externos. Claro, factor externo. ¿Ya? Entonces, miren, la temperatura es algo fundamental en esta parte de los conductores, ¿sí? Del comportamiento como conductor o no conductor, ¿ya? La temperatura. Ya vamos a ver que de aquí en adelante la temperatura también va a ser algo importante, ¿sí? En ya los equipos que utilizan electrónica de potencia, semiconductores de potencia y que están trabajando en corte y saturación, o sea, como switches, ¿no? Como interruptores que conectan y desconectan a altas frecuencias. Entonces la temperatura juega un papel radical en esto, ¿ya? Entonces miren, un conductor ideal no existe, pero si nosotros trabajáramos o cumpliéramos esa condición de tener 0 grados Kelvin, ya sí podríamos transformar un conductor en un conductor ideal, porque estaríamos eliminando, ¿sí? La parte de la resistencia del conductor que transforma la corriente en calor. Y por último tenemos el semiconductor. Dice que es un material sólido o líquido capaz de conducir la electricidad mejor que un aislante, pero no mejor que un conductor. Un semiconductor no es ni buen conductor ni buen aislante. ¿Ya? Está por la parte intermedia. Con los conceptos básicos aquí respecto a esto, los electrones de valencia, aquí estábamos viendo, ¿no? Electrones, aquí dice valencia 8, valencia 1, valencia 4. Valencia 8, los aislantes, valencia 1, el conductor, y valencia 4, los semiconductores. Ya, si vamos a la parte de la tabla periódica, ¿qué son esos famosos electrones de valencia? Dice, son los electrones que se encuentran en el último nivel de energía del átomo, en la última órbita, siendo los responsables de la interacción entre átomos de distintas especies o entre átomos de una misma, ¿ya? Y la conductividad eléctrica, que es la capacidad de conducir la corriente eléctrica cuando se aplica una diferencia de potenciales, es la conductividad. Eso a manera de glosario. Ahora vamos acá. El silicio y el germanio estarían dentro de los semiconductores. Sí, son los semiconductores más utilizados en el medio, ¿ya? El silicio y el germanio. Pero estos al unirse necesitan de una impureza, ¿no? De una impureza para que queden cargados o positivamente o negativamente. Entonces, si unimos varios átomos de germanio o silicio con una impureza, ¿sí? Entonces vamos a estar, esos enlaces van a transformarse en positivos o en negativos. Déjenme ver, no sé si aquí está la gráfica, eso aquí está. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 4 átomos de un semiconductor, ¿ya? Y aquí tenemos este elemento de aquí, en el cual, si ustedes pueden ver, para unirse con los otros elementos necesita 2 electrones. 2 electrones por acá, 2 por acá, 2 por acá, pero con este de acá arriba solamente se está uniendo con 1. Aquí como que le falta 1, ¿no es cierto? Y para efectos de los textos, la explicación, aquí le colocan como un vacío, como un hueco, ¿ya? Entonces, esta configuración, ¿sí? A esta configuración le queda un hueco, está como que cargado y le ponemos con el símbolo positivo, ¿sí? Indicando que falta
un electrón o que es capaz de recibir un electrón para completar el enlace, ¿ya? Eso si le utilizamos una impureza específica a ese semiconductor. Y si le colocamos una que quede en exceso, déjenme ver acá. A ver, aquí por ejemplo tenemos este es un electrón libre. El otro, déjenme ver, el otro es faltante. Aquí tenemos uno ya con enlace con valencia 3. Sí, miren, uniones con valencia 3 va a quedar un hueco entre el enlace con los demás átomos. Y si colocamos una impureza u otro elemento con valencia 5, en cambio vamos a tener un electrón libre. Uno va a quedar libre, ¿sí?, en todo este enlace de aquí. De esa manera, ¿sí?, utilizando los semiconductores, el silicio y el germanio, ¿sí?, y mezclándole con impurezas, y aquí están impurezas donadoras, ¿sí?, nosotros podemos obtener dos tipos de semiconductores: el semiconductor tipo P y el semiconductor tipo N. Semiconductor tipo P es este enlace en el que le falta un electrón. Ese es el semiconductor tipo P, ¿ya? Y el semiconductor tipo N, en cambio, es el que tiene un electrón en demasía, ¿ya? Un electrón sobrante, ¿ya? Entonces, cuando tienen estos dos tipos, ¿sí?, de semiconductores, uno tipo P y uno tipo N, ahora viene lo interesante. Cuando unen los dos, el tipo N y el tipo P. Bueno, aquí ya se pasaron a los dioses. Vamos a una breve explicación. Vamos un archivo. Entonces vamos aquí a dibujar una unión. Ya, esto era el semiconductor tipo P. Quedaba un hueco, ¿no es cierto? Acá tenemos un tipo N, como que quedaba un electrón. ¿Ya? Acá vamos a colocar una fuente. A ver, medio chueco. Una fuente de voltaje. ¿Ya? Para no hacer cortocircuito, pongámosle aquí una resistencia y le conectamos acá. Tenemos una resistencia y aquí tenemos una fuente, ¿no es cierto? Aquí tenemos el positivo y acá tenemos el negativo. ¿Ya? Aquí hay que hacer una aclaración. ¿Ya? En el análisis de circuitos, ¿sí?, les han de haber indicado a ustedes que la corriente va desde el polo positivo, circula el circuito y regresa al polo negativo, ¿no es cierto? Eso les debieron haber enseñado en el análisis de circuitos. ¿Ya? Eso está bien, ¿sí? No quiero que cambien la idea que les habían dado. Eso está bien. Pero esto está bien por convención. O sea, se pusieron de acuerdo a que los análisis de circuitos se utilice esta secuencia, se utilice
esta circulación de la corriente para el análisis de circuitos. Pero vamos a la realidad. Ya, esto es por convención y así se hace el análisis de circuitos. Pero la realidad nos dice que es al revés. ¿Por qué? Porque una corriente es la circulación de electrones. ¿Ya? ¿Y dónde tengo yo los electrones? Yo a los electrones los tengo acá, en el polo negativo. Entonces la corriente realmente viene desde este lado y se va en este sentido. ¿Ya? Esa es la circulación real de la corriente. ¿Ya? No quiero decir que de aquí en adelante, cuando en otra asignatura hagan un análisis de circuitos, ustedes vayan a decir, no, es que sale del negativo y va al positivo. No, para análisis de circuitos se acepta por convención que sale del positivo y va al negativo. Yo, para este caso, ¿sí? Yo necesito indicarles la circulación real de la corriente, ¿sí? Y la circulación real de la corriente es desde el polo negativo hasta el polo positivo. De la misma manera, a ver, vámonos a otro escenario para que no se confundan. Ya, todos conocemos, ¿no?, los polos de nuestro planeta, el polo norte y el polo sur. ¿Hacia dónde está el polo norte? ¿Más pegado hacia Estados Unidos o hacia Argentina? ¿Dónde está el polo norte? ¿Quién me dice? Está más pegado hacia Canadá. Ya, eso, ¿no es cierto? El polo norte está hacia Canadá. Pero sí saben que ese polo norte, tal cual como lo acabamos de mencionar, es por convención, porque así las personas quisimos llamarle, ¿sí? Que eso que está arriba de Canadá sea el polo norte y lo que está abajo en Sudamérica sea el polo sur. Pero eso es por convención. ¿Por qué? Porque magnéticamente, en la realidad, el polo norte magnético está hacia abajo, está en Sudamérica, y el polo sur magnético está a la parte de Canadá. ¿Ya? Entonces miren, una cosa es la realidad y otra cosa es por convención. ¿Ya? Entonces no van a decir mañana que acá en Chile, Argentina, queda el polo norte. No, por convención es el polo sur, pero sí es el polo norte magnético. ¿Ya? De la misma manera, entonces vamos con la explicación acá de la electricidad. Entonces, si la circulación de la corriente es en este sentido, ya los electrones vienen, imaginémonos que van caminando, ¿no? Vienen los electrones, caminan por acá, ¿ya? Y llegan hasta este semiconductor tipo N, que ya sabíamos que el semiconductor tipo N tiene electrones libres, ¿no es cierto? Entonces, al entrar los electrones, al venir acá, lo que van a hacer es a chocar a los electrones que tiene internamente y a empujarlos, ¿no es cierto? Los empuja, ¿ya? Y llega a esta unión del semiconductor N y semiconductor P, y lo que hace es que los electrones van a empezar a saltar. ¿Por qué? Porque acá, en cambio, en el semiconductor tipo P habían huecos que llenar, ¿ya? Entonces los electrones vienen, llegan a este semiconductor tipo N, como tenían ya electrones libres, los empuja y saltan a la juntura P, al semiconductor P. Van llenando cada vez más los huecos de esta unión y los electrones empiezan a salir por el otro lado, ¿ya? Y regresan a la fuente por el polo positivo. Mire, entonces, cuando nosotros polarizamos de esta manera, ¿sí?, a este circuito, ¿qué tenemos? Una circulación de corriente, ¿ya? Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar la polarización, vamos a cambiar, a darle la vuelta a la fuente, ¿ya? Ahora voy a colocar
el positivo. Ahora acá estaba el positivo, entonces acá va a quedar el negativo. ¿Ya? Y acá va a quedar el positivo. Dejémosle ahí nomás. ¿Ya? Ahora el positivo va a estar acá y el negativo va a estar acá. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como nosotros teníamos el positivo representaban huecos, ¿no es cierto? El positivo representaba huecos. Vamos a borrar estos de acá. Como el positivo representaba huecos por llenarse, y el semiconductor tipo N tenía electrones libres, ¿ya? Va a hacer que todos los electrones libres se peguen hacia este lado de acá, como que quisieran saltar, ¿no? Como que quisieran saltar. Estos electrones se pegan a este lado porque sabe que de este lado va a haber bastantes huecos, ¿ya? Entonces, como que los electrones de acá, de este semiconductor tipo N, se pegan de este otro lado. Por el contrario, ¿ya? Desde el lado de acá, nosotros tenemos los electrones de la batería, ¿ya? Que estarían por este lado del cable, del circuito. ¿Y qué pasaría? En cambio acá los enlaces tenían hueco, ¿no es cierto? Entonces acá hay huecos en los enlaces internos de este semiconductor tipo P y van a hacer que se vengan de este lado, ¿sí? ¿Para qué? Para ser llenados por los electrones que están viendo del lado de acá, ¿ya? ¿Sí? Entonces, del semiconductor tipo N van a tender a irse para el lado del cable porque acá encuentran huecos. Y del lado del semiconductor tipo P van a tender a irse para acá porque en cambio los huecos de este lado están encontrando electrones. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que en esta parte central, ¿sí? Los electrones se alejaron. Estos se fueron para acá y estos se fueron para acá. ¿Cuál es el resultado de haberse alejado estos electrones hacia los lados? ¿Cuál es el resultado? Que aquí queda un vacío en el circuito, ¿no es cierto? Y como tener esto, ¿qué pasa cuando tenemos un interruptor abierto? ¿Circula corriente o no circula corriente? No circula. No circula corriente. ¿Ya? Entonces miren, ¿qué estamos haciendo? Con esta misma, con la unión de estos dos semiconductores, el tipo P y el tipo N, cuando yo polarizo de una manera, me permite el paso de la corriente, y cuando polarizo de otra manera, me aísla, ¿sí? Se opone o me impide la circulación de la corriente. Entonces está funcionando como un interruptor. Por el un lado está el interruptor cerrado, me permite la corriente, y por el otro está abierto. ¿Ya? No sé si les quedó clara la explicación de los semiconductores y por qué las polarizaciones, ¿sí? En el un sentido me permite el paso de la corriente y en el otro no. Por si acaso, la polarización que me permite el paso de la corriente se conoce como polarización directa, y la polarización que no me permite el paso de la corriente se conoce como polarización inversa. ¿Ya? Entonces vamos viendo. Si es que yo reemplazo... si yo reemplazo este circuito, ahora lo voy a poner acá. Vamos a ver. Ya. Vamos a ponerle por acá. Voy a tener la polarización directa. Significa que positivo le pongo acá. Ya. Positivo le pongo acá. Aquí tengo la resistencia. Aquí tengo el diodo. Ya. Aquí tengo el positivo, que sería el ánodo, y el negativo el cátodo. Por si acaso el símbolo del diodo
vendría siendo este. Bueno, está feo, pero algo así es. Ya. Entonces, cuando yo tengo polarizado directamente el diodo, ¿ya? El diodo se comporta como un circuito cerrado, ¿ya? Y me deja circular la corriente. Ahora, cuando yo tengo polarizado inversamente, el positivo lo tengo acá, el negativo lo tengo acá, ¿ya? El diodo se comporta como un circuito abierto, ¿ya? Esto, y no hay circulación de corriente, la corriente es cero, ¿ya? Esto es polarización directa. Esto es polarización inversa, ¿ya? Y esta unión PN se conoce como diodo. ¿Ya? Entonces, un diodo es un dispositivo semiconductor formado por una juntura de un dispositivo semiconductor tipo P y un dispositivo semiconductor tipo N. ¿Ya? Ya sabemos cómo se forma el semiconductor tipo P, ¿no es cierto? Es un semiconductor, ¿sí? Con una impureza que de menor número de valencia, ¿no? Entonces me queda faltando, para los enlaces, me queda faltando electrones, que los conocemos como huecos, ¿ya? En cambio, un semiconductor tipo N son elementos, átomos de un elemento semiconductor, pero mezclado con una impureza de una valencia mayor, en este caso el número mayor era 5, ¿ya? Y me queda un electrón libre, ¿sí? Por eso es el nombre de N, negativo, queda cargado como que quedara cargado negativamente, ¿sí? Porque queda un electrón libre. Este de acá no es que quede cargado positivamente, ¿sí? Sino que queda más bien faltante de un electrón, queda un hueco. No es que quede cargado positivamente, por si acaso. Estamos hablando de electrones, y los electrones tienen carga negativa, ¿sí? Acá le decimos que es N, que es negativo, que queda cargado negativamente porque queda un electrón de más. Acá no es que quede cargado positivamente, sino que queda con un hueco, con un faltante de un electrón, ¿ya? Y uniendo estas dos junturas, ¿sí? Y viendo la respuesta que tienen estas junturas a la polarización, ¿sí? Obtenemos ese comportamiento como conductor y como aislante, ¿ya? Entonces, mediante la utilización de dispositivos semiconductores, ¿sí? Dependiendo de la aplicación de la polarización, podemos utilizarle como un elemento que me permite el paso de la corriente o como un elemento que me bloquea el paso de la corriente, ¿ya? No sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes. He tratado de ser lo más gráficamente entendible, ¿sí? Profesor, una pregunta. Dígame. Así como ejemplo, ¿qué vendría siendo un panel solar? Es más o menos lo que estamos explicando con semiconductores, conductores. No. Un panel solar lo que hace es que me da un voltaje, un valor de voltaje pequeño, dependiendo de la incidencia de la luz, ¿ya? Vamos viendo, de pronto se mezcla porque los elementos que se utilizan en un sistema fotovoltaico sí tiene que ver con los dispositivos semiconductores.
Ya, pero el panel solar como tal, dibujémoslo aquí, es un cuadradito, por dentro se le ve unas liñitas y también sabe venir dividido en otros cuadritos internos, ¿no? Ya, como resultado de esto, lo que tengo aquí son dos cables, el uno positivo, el otro negativo, y aquí, dependiendo de la incidencia de la luz solar, lo que me genera es un voltaje, ¿ya? Un voltaje variable, ¿no? Porque no va a ser un voltaje constante. O sea, no voy a decir aquí tengo siempre 1.5 voltios. No. Va a variar dependiendo de la incidencia del sol. ¿Ya? Eso vendría siendo, por ejemplo, no sé, puede ser que me equivoque ahorita, pero como un capacitor, o sea, almacena la energía para luego repartirla. No. No. El capacitor, como usted mismo lo menciona, almacena. ¿Ya? Este de aquí no almacena. Este transforma la energía del sol en un voltaje. Ya, eso es lo que hace el panel solar. Pero así como nosotros tenemos, este panel no nos sirve, ¿no? Digamos que aquí estamos nosotros generando de 0 a 1 voltio. ¿Ya? ¿Qué nosotros conectamos? ¿Qué nosotros conectamos? No podemos aprovechar esta energía, ¿no es cierto? Así tal cual como está, no podemos aprovechar. ¿Ya? Entonces, lo que aquí viene es unir varios paneles solares, en primer lugar, ¿no? Unir varios paneles solares, colocarles en paralelo, ¿no? Acuérdense que las fuentes podemos unirlas, ¿sí? Positivo, a ver, para que no haya confusión, positivo con positivo. Vamos a dejarles positivos en color negro, en rojo, y negativos. ¿Ya? Negativos. ¿Ya? Entonces nosotros unimos varios paneles y ya tenemos un valor de voltaje DC considerable, ¿no es cierto? O sea, ya tenemos una fuente de voltaje DC, pero sigue siendo variable, ¿sí? Quiere decir que su valor puede aumentar o disminuir. ¿Por qué? Porque va a depender de la incidencia del sol. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hacemos para que no sea variable? Para que sea un valor fijo. ¿Ya? Entonces lo que hacemos, y ahí vienen los elementos, la utilización de los elementos semiconductores, lo que hacemos nosotros ahora es coger este voltaje, ¿ya? Y bueno, así de manera general, ¿no? Cogemos todos estos, ¿ya? Y utilizamos una electrónica que lo que va a hacer es cargarme. O sea, va a ser un cargador aquí. Aquí va a ser un convertidor de DC, hablando con más propiedad. ¿Ya? De tal manera que me va a servir esto para cargar unas baterías de las que nosotros ya conocemos, ¿no? Positivo, negativo, ¿ya? Entonces, esta energía de los paneles solares, utilizando un convertidor, y dentro de este convertidor aquí va a encontrar diodos, transistores y todo lo demás, ¿no? Los elementos semiconductores usted va a encontrar aquí, ¿ya? Entonces, utilizamos esto para cargar esta batería. ¿Ya? Y mediante el uso ahora a esta batería, yo voy a colocarle otro convertidor, ahora al revés, ¿no? Uno que me convierta el voltaje de DC, que me convierta en voltaje AC. Y ahora sí ya puedo conectar mi televisor. Ya digamos que este es el televisor. Ahora sí ya lo puedo conectar acá, porque ahora sí ya tengo acá 110 voltios, 60 hercios. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Estoy generando un voltaje. Ese voltaje variable no me sirve, pero sí me sirve para cargar un banco de baterías. Y esta batería, ¿sí? Si yo utilizo un inversor, yo ya puedo obtener un voltaje que puedo utilizarle
de manera convencional. ¿Ya? Entonces, tanto en estos convertidores de CDC como de CAC, aquí están los dispositivos semiconductores. Aquí vamos a ver los transistores, ¿sí? Dependiendo del nivel de potencia, ya no serán transistores, serán IGBTs o tiristores o cualquier otro de esos elementos. ¿Ya? Pero ese tipo de semiconductores son los que nos sirven a nosotros para convertir, ¿no? Convertir un voltaje de ciertas características en otras. ¿Ya? Entonces los paneles solares no son semiconductores. Paneles solares lo que hacen es generarme electricidad dependiendo de la incidencia de la luz. ¿Ya? Este voltaje es pequeño y es variable. Entonces hacemos un banco grande para tener un voltaje mayor. Y para aprovechar lo que es variable, ¿sí? Utilizo ese voltaje variable generado para mantener o cargar un banco de baterías. Y esta batería en cambio ya me da un voltaje constante, ¿no? Esta batería sí ya es un valor constante. Digamos que es la del carro, ¿no? 12 voltios DC. ¿Ya? Y esa ya no varía, ese es un voltaje constante. Y conecto un inversor a esta batería y puedo tener acá 110 voltios, 60 hercios. ¿Ya? Ahora, cambia el panel solar por energía eólica. Lo único que hace, esto de acá se mantiene. ¿Qué es lo que hace? Cambia los paneles solares. ¿Sí? Y ahora lo que voy a colocar es unas aspas grandotas conectadas a un generador. ¿Ya? Pero este generador, ¿qué voltaje me da? Me da un voltaje asimismo variable. ¿Por qué? Porque va a depender del viento, ¿no? Del viento que esté circulando. Entonces va a generar o mayor o menor voltaje. Entonces ahora cambia un poco, ¿no? Porque este voltaje generado ya no es DC. Este voltaje es un voltaje AC. Entonces aquí nosotros, ¿sí? Convertimos esto. Lo único que cambia es que aquí sería AC y DC para cargar las baterías. Y esto de acá se mantiene exactamente igual. ¿Ya? Y así va todo. Todo lo que ustedes vean como generación nueva, generación limpia, paneles solares, energía eólica y cualquier otro tipo, ¿sí? Todos en la electrónica se van a basar en lo mismo, en la utilización de estos convertidores, ¿sí? Para convertir esta energía pequeña y variable en energía estándar aprovechable. ¿Ya? Y que estos convertidores se fundamentan en los dispositivos semiconductores, sí, se utilizan dispositivos semiconductores. ¿Ya? A ver, antes de que se acabe la hora, vamos con la asistencia, por favor. Si tienen dudas, inquietudes, por favor la hacen. A ver qué pasó aquí. Ah, ya. Me responde a la lista, ¿sí? Angulo Julio. Angulo Julio. No. Bone Kerly. Presente. Ok, gracias. Carvajal Brian. Carvajal Brian. Ah, ya, sí está por ahí. Ok, Castillo David. Presente, profe. Ok, gracias. Chichande Edith. Chichande Edith. No. Conde Jackson. Presente, profe. Ok. Klein. Profe, Romario Angulo, así les de presente. Klein Sebastián, ¿cuál? Buenas noches, profesor. Ok, gracias. Romario Angulo. Angulo Romario. Ya.
Glein, Carlos. Buenas noches, profesor, presente. Ok, gracias. Intriago, Ángel. Presente. Gracias. Martínez, Anaela. Presente. Gracias. Méndez, Naedelin. Presente. Gracias. Mendoza, Wilfrido. Mendoza, Wilfrido. Mera, Diego. Mera, Diego. Mesa, Dylan. Presente. Presente, profe. Mesa, presente. Ya, gracias. Diego, Diego ¿Cuál? Mera, presente. Diego Mera, presente. Ok. Mosquera, Karen. Presente, profesor. Gracias. Olaya, Luis. Olaya, Luis. Padilla, Janio, Aníbal. Padilla, Janio, Aníbal. No. Trujillo, Iván. Presente, profesor. Ok, gracias. Bernaza, Aníbal. Presente, profesor. Ok, gracias. Listo, ahí está la asistencia. Cagua, presente. Cagua, no está en lista, vea. No ha solucionado, no le han dicho nada todavía. Profesor, lo que pasa es que yo trabajo fuera de la ciudad y apenas llegue a Esmeralda, yo tengo que acercarme al Banco del Pacífico a pagarlo del CIAO. Ah, ya. Ok. Sí. Listo, entonces, ahí me desacuerdo, ¿no? Cuando le Sí, pero actualice usted me tiene, la asistencia. sí, pero usted me tiene en la otra lista. Ya. Ya le voy a colocar. Igual ahí me hace acuerdo, ¿ya? Listo, jóvenes. A ver, entonces, volvamos acá. ¿Alguna pregunta, inquietud respecto a esta primera parte, no? Recapitulando, hemos hablado de lo que son los conductores, los aislantes, hemos hablado de los semiconductores, que son, particularmente hemos hablado de la conformación del semiconductor tipo N, tipo P, y hemos llegado a ver el comportamiento de la unión de los dos, ¿no? De un semiconductor tipo N y tipo P, que forman lo que nosotros conocemos como un diodo, ¿ya? Entonces, ahorita hemos entendido qué es un diodo, qué es un diodo y cómo está constituido, ¿no? Hasta el momento lo que hemos hecho es eso, ¿ya? Entonces, mañana, perdón. Profesor, disculpe, Mendoza, no alcancé a responder. Mendoza. Sí, no listo. Profe, yo tampoco, Laya. A ver, ¿dónde está Mendoza? ¿Y el Laya, profesor? Olaya no Gracias, vino. profesor. ¿O es usted? Pues sí, aquí estoy. Ah, No creo, profe. como no alza la mano, no le veo. Ya. Es que se me confió el micrófono ahorita, profe, pero ya está bueno, ¿no? Ah, ya. Ok. A ver, ¿quién más? Entonces no está Chichande y tampoco Padilla, ¿no? Ok, ya con eso quedaría. Ahí falta José Tito Oficial. Ah, también. Está en la otra lista. Esa es la compañera Mosquera. Soy yo, Mosquera. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? No, profesor, sí es presente. Sí está, claro. Sí, solo que... Ah, ya. Si quiere le quito. Soy yo. No, sí Mosquera. Ah, ya, ok. Ya, listo. Entonces, jóvenes, nos vemos el día de mañana para continuar con... Recién hemos empezado, ¿no? Con la parte del diodo. Ya vamos a analizarlo de mejor manera. Sí, cómo es el comportamiento, sus características específicas y la operación. Y obviamente las aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones que tenemos de los diodos. Listo, jóvenes, eso lo veremos el día de mañana. Que tengan una buena noche. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana. Mañana, profesor.